y realizó una autopsia a Cora Clancy el 23 de enero. Sí, Y siguió ese mismo proceso con Cora Clancy. sí, Y entonces eso comenzó con una revisión de documentos, ¿es correcto? sí. ¿Y qué tipo de documentos revisas cuando haces eso? Normalmente reviso un informe policial preliminar, así como registros de los servicios médicos de emergencia o registros del servicio de urgencias. Y comenzaste con un examen externo de Cora. Sí. ¿Y qué observaste durante ese examen externo? En el examen externo de Cora vi evidencia de intervención médica. Estaba intubada, tenía varios electrodos de electrocardiograma y parches de desfibrilador en su cuerpo. También tenía un catéter en la mano derecha y sitios de punción en la mano izquierda y en la ingle izquierda. Tenía el cuello estabilizado con un collarín cervical y tenía un catéter intraóseo, que es un tipo de vía intravenosa, que colocan directamente en el hueso de la parte inferior de su pierna derecha. Sus manos, al momento de mi examen externo, estaban cubiertas con bolsas de evidencia de la policía y estaban aseguradas en las muñecas con cinta adhesiva. Cuando las quité, los dedos no mostraban señales de lesión y las uñas estaban todas del mismo largo y en buen estado. Y luego noté evidencia de trauma en el cuello con lesiones asociadas en la cabeza y lesiones menores en su brazo derecho y también en sus piernas. Y en cuanto a las lesiones que observaste, evidencia de trauma en su cuello, ¿también había lesiones en su rostro? En su rostro y área del cuello que parecían estar relacionadas con el trauma en su cuello. Sí, hubo hallazgos en el cuero cabelludo que estaban asociados con el trauma en el cuello. ¿Y cuáles fueron? Entonces en su cuello tenía un surco de ligadura. Una ligadura es un objeto que se usa para aplicar fuerza externa al cuello o comprimir el cuello. Y un surco es simplemente el patrón de lesión que se desarrolla debajo del sitio de compresión. Así que para Cora, su surco de ligadura consistía en un área lineal, orientada horizontalmente, un área de palidez alrededor de su cuello con bordes superiores e inferiores bien definidos. En la parte frontal de su cuello, la mitad inferior del surco de la ligadura estaba asociada con abrasiones rojas adicionales que iban de 1 a 2 milímetros de tamaño, y en la parte posterior de su cuello, los bordes superior e inferior del surco de la ligadura también presentaban algunos moretones lineales. ¿Y a qué te refieres con un surco? Entonces, de nuevo, una ligadura es cuando hay compresión externa por un objeto en el cuello y un surco es simplemente un patrón de lesión que ocurre debajo de eso. Puede ser una marca, podría ser un patrón o podrían ser tipos de lesiones más desarrolladas como moretones o abrasiones. ¿Y qué hay de las lesiones? Muy bien, abogado, podría... Hola. Déjame tomar un descanso, está bien. Muy bien. George, cierra la boca. ¿Qué? Cuaderno. Ponlo en la silla, por favor. Hay mujeres blancas. Estamos en receso. Si te pierdes algo, regresa. Hablaremos con el abogado respecto al horario. Está bien. Sí. Eso es. Que Eso estoy diciendo.